Muchas gracias por los aplausos. Y esta es una tarea bastante difícil, decir qué significa o explicar qué significa ser liberal, sabiendo que en la sala hay tantos liberales que tendrán su opinión muy clara y decidida al respecto. Bueno, espero que después en las preguntas me puedan plantear las objeciones que ustedes tengan, que pueden ser muchas, lógicamente, y vamos a ver cuánto acuerdo también podemos tener al respecto. Quería partir con esta imagen de unos pájaros, porque esto de ser liberal es un poco como ser pájaro. Si yo le digo a ustedes pájaro, ustedes se imaginan una serie de cosas y podemos llegar a unas ciertas definiciones comunes, que son bípedos, que tienen plumas, que generalmente vuelan, que son vertebrados, ovíparos, que descienden de los dinosaurios, en fin, una serie de cosas. Pero después viene, por supuesto, toda la diferencia. Cuando yo le digo, piensa en un pájaro concreto, tú dirás paloma, tú dirás águila, y vemos que hay bastante diferencia. Esto es lo que pasa con el liberalismo también. Yo creo que tenemos un conjunto de ideas básicas comunes, ciertos principios. Por eso que yo no hablo de ideología, lo que planteaba Roberto antes, hablo más bien de ideas, tal vez de doctrina. Pero creo que lo que realmente nos une es ciertos principios comunes, a partir de los cuales llegamos a conclusiones que a veces son muy distintas, polemizamos mucho entre nosotros, lo que es bastante lógico. En ese sentido, para mí el liberalismo es un conjunto abierto de ideas, que nos permite llegar y convivir con conclusiones bastante distintas incluso. Por eso lo que pienso hacer hoy día es hablar de lo que nos une, mi criterio sobre ello, que nos hace liberales, que nos hace parte de esta familia, que nos hace pájaros en ese sentido. Pero también, si bien más corto, porque no creo que tengamos tiempo para profundizar mucho en ello, lo que nos desune, o algunas cosas de las que nos desunen. Pueden ser muchas más, pero he seleccionado tres fundamentalmente. Mi pretensión es, y esto es bastante pretencioso sin duda, es plantearles a ustedes lo que yo llamo un decálogo liberal, 10 ideas que creo que nos unen. Después voy a concluir con 3 que creo que nos pueden separar o desunir, pero mi acento está en este decálogo, en estas 10 ideas, que creo que resumen la actitud básica de un liberal o del liberalismo. La primera, dentro de estas ideas que nos unen o actitudes que nos unen, tiene que ver con estos dos personajes, por lo menos yo lo asocio a estos dos personajes, Sócrates y Karl Popper. Sócrates más importante, Popper hace un aporte interesante, pero lógicamente que la actitud socrática para mí es la base primera, esencial, de lo que es el liberalismo, el espíritu del liberalismo. Esta actitud socrática reúne dos aproximaciones que son bastante distintas. Una frente al conocimiento y otra frente a los valores. Y no solo que son distintas, son radicalmente opuestas, pero forman en su conjunto lo que para mí es la actitud socrática básica del liberalismo. Si empezamos con el conocimiento, y ya Roberto lo apuntaba en la charla anterior, tenemos esta disposición de modestia frente al conocimiento que hemos podido alcanzar. Una conciencia radical de que lo que alcanzamos es una parte de lo que podemos alcanzar, siempre revisable, siempre provisoria, siempre dispuesta, incluso buscando que se la refute, que se argumente algo mejor, que se diga algo mejor. Esta frase que se le atribuye a Sócrates, solo sé que nada sé, resume muy bien esa actitud. La verdad es que yo no he encontrado esa frase textualmente en los diálogos sobre Sócrates, pero dice más o menos eso, especialmente en la famosa Apología. Y se lo ha resumido así, algunos le dan vuelta para acá, para allá, pero creo que resume muy bien. La persona realmente sabia es aquella que entiende los enormes límites de su conocimiento, todo aquello que le falta por conocer, por mejorar, por aprender.
Es la actitud absolutamente contraria de eso que yo hablaba ayer. Ese marxismo que nos decía, aquí está la historia, lo sabes todo, tienes el secreto. Toda esa idea de que una cierta ideología nos puede brindar el conocimiento de la verdad. Los liberales no presumen de ese tipo de conocimiento, es el antagónico a lo que ellos pueden buscar. Y en este sentido, yo creo que Karl Popper nos da en su teoría del conocimiento, ayer hablábamos de esa gran obra que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, pero la verdad es que Karl Popper tiene unos aportes enormes y quizás más importantes en un sentido de teoría científica del conocimiento en obras anteriores, especialmente en una obra extraordinaria que se llama La lógica del descubrimiento científico. Debe ser de 1935 o por ahí, donde él trata de concretar una actitud frente al conocimiento, sobre la cual podemos discrepar, pero cuya orientación a mí me atrae muchísimo y que también Roberto, por supuesto, que la indicaba de distintas maneras. Lo primero, y esto puede ser un poco sorprendente, la verdad no se descubre, se inventa. La verdad no es una cosa que está allí, que la descubrí, aquí está, miren la verdad, lista, para siempre. Como descubrimos tal vez una cosa que existe. No, la verdad es una construcción humana. Es un intento de aproximarnos a algo que nos da una orientación más o menos correcta sobre cómo movernos en el mundo. Es una creación nuestra. Y es una creación que como tal está siempre y debe estar siempre dispuesta a ser modificada. Por eso que para Popper la verdad no solamente se inventa, sino que es siempre provisional. Está allí hasta algo que él define, y también Roberto lo mencionaba, hasta que demostremos que es falso. Porque lo que nunca podemos demostrar es que algo es definitivamente verdadero. Lo que podemos demostrar es que un postulado sobre X cosa hasta ahora no ha sido refutado. Y lo consideramos por ello verdadero hasta que sea refutado. Y nuestra actitud, ya sea científica o liberal, porque en este sentido confluye mucho una cosa con la otra, es no solamente estar dispuestos a que sea refutado, sino que buscar cómo poder refutarlo. Porque cada vez que logramos no refutarlo, reforzamos esa verdad que por el momento tenemos. Entonces esta es una actitud básica frente al conocimiento. Yo creo que Karl Popper nos ha entregado una metodología muy interesante. Creo que esta es la actitud, la disposición básica de un liberal frente al conocimiento. Ahora, junto con esto, tenemos la otra parte del mensaje socrático. No olviden que Sócrates no solamente tenía esta forma de aproximarse al conocimiento como algo provisorio, modificable, esta modestia frente a lo que se sabe. Tenía al mismo tiempo una convicción y una voluntad de defender absolutamente ciertos valores. De hecho, Sócrates muere por defender ciertos valores. Él es condenado, como ustedes saben, en un famoso juicio, condenado a muerte. Y a él se le ofrece la posibilidad de escabullirse, de arrancarse. Vienen los amigos a decirle en el último momento, pero Sócrates, ya tenemos todo listo para que te escapes de esto. Una condena que era evidentemente injusta, pero legal. Parte de ese Estado de Derecho en el cual Sócrates creía. Que no siempre actúa bien, por supuesto, pero que era una construcción que él evaluaba como algo precioso, fundamental, el respeto a la ley, a la legalidad. Y por eso dice, si yo me arranco ahora, yo estoy traicionando aquel principio de la vida civilizada por el que he luchado siempre. Y él decide morir por eso. Prefiere morir antes que claudicar en un principio, en un valor que para él era fundamental, que le da un sentido a su vida. Yo creo que eso es algo muy importante
en la actitud liberal. Somos absolutamente dubitativos respecto de la verdad porque estamos dispuestos siempre a que se pruebe que no teníamos la razón. Pero tenemos una capacidad, una voluntad, una decisión de defender los valores en los que creemos, ¿sí?, con toda nuestra fuerza. No somos relativistas en el sentido de que digamos, no importa, esclavitud o libertad o la cultura esta o esta otra. No, tenemos una escala de valores muy clara, donde la libertad es el valor fundamental y derivamos una serie de valores de la libertad. Y sobre eso no nos cabe duda que merece la pena luchar por ellos, incluso, dirán algunos si quieren dramatizar, morir por ellos. Ya que estemos dispuestos a matar por ellos es otra cosa, donde probablemente no nos pondríamos de acuerdo tan fácilmente. Por eso que una persona que resumió muy bien esta doble actitud en una frase, ese famoso austríaco Joseph Schumpeter, que muchos cuestionarán si era liberal o no, no importa, dijo una cosa, y no solamente una, dijo muchas cosas muy interesantes, y esta frase para mí resume la actitud liberal: darse cuenta de la validez relativa de las convicciones propias y, no obstante, defenderlas resueltamente es lo que distingue a un hombre civilizado de un bárbaro. Yo diría también lo que distingue a un liberal de aquellos que tienen este tipo de ideologías, que parten de la verdad absoluta, que no aceptan la refutación, que quieren imponer su verdad, que tienen un credo, que puede ser religioso en el sentido clásico, o puede ser una religión atea como el marxismo o lo que sea, pero que parten de una actitud que es lo contrario de lo que Schumpeter define como la actitud civilizada, yo diría la actitud liberal, la actitud de los hombres que quieren la libertad. Este para mí es el talante, ¿ah?, la disposición, la actitud básica de un liberal. ¿Qué más nos une? Y aparecen otros personajes, aquí Adam Smith y por supuesto Hayek. El segundo punto importante, la confianza en la posibilidad de que los seres humanos, usando la libertad, construyan un orden espontáneo, un orden no impuesto, un orden que no requiere un rey, un mandón, un déspota, un Führer o algo así, sino que en la convivencia humana va surgiendo un orden que es mejor moralmente y más eficiente si pensamos en términos de lo que puede producir. Esta es la base de la idea de la sociedad que el liberalismo tiene. Que los hombres no requieren de que los estén mandando, que les estén organizando las vidas, que pueden organizarlas y en el intercambio de la libertad pueden ir construyendo órdenes que nunca son estables, definitivos, porque la libertad no es así, que van cambiando. Y esa es la gracia que tiene la libertad. Pero que no requieren que alguien organice una jerarquía, que alguien mande sobre los hombres qué hacer o qué no hacer. Ahora, los liberales creemos también en dos cosas. Primero, y la más importante, que el orden formado por la libertad nuestra, por el uso de nuestra libertad, es moralmente superior a cualquier otro orden. Ese es nuestro principio valórico básico. No decimos que nos pueda dar más seguridad o cosas así, porque se puede discutir si en la cárcel uno puede estar muy seguro, claro. Pero como nosotros tenemos una escala valórica donde la libertad es el valor esencial, obviamente que consideramos que un orden que nace de la libertad, del uso de la libertad, es valóricamente superior a otros órdenes posibles, que pueden tener otras capacidades o virtudes, en fin, y que de acuerdo a la escala de valores que uno tenga, puede decir, ese orden es mejor. Eso un liberal lo entiende. No dice que este sea el orden mejor para todos, dice de acuerdo a estos principios este es el orden mejor. Pues si una persona cree que valóricamente lo mejor es la seguridad, cueste lo que cueste, lógicamente que le diremos, mira, la sociedad mejor para ti será la cárcel. O una sociedad donde alguien te mande, te dé la comida, te regule la vida, porque claro, si tu escala valórica es esa.
Ahora, además, creemos, y hemos hecho intentos de demostrarlo muchas veces, más aún creo que la historia del progreso de la humanidad lo demuestra suficientemente, que el orden que crea la libertad es más eficiente productivamente. Y eso es lo que llamamos economía de mercado, el capitalismo abierto. O sea, la economía organizada de acuerdo al uso de la libertad de los individuos. No es más que una derivación del principio anterior. La libertad usada en el ámbito económico es la economía de mercado. Y por eso además que nuestra economía de mercado es aquella que está en favor de la libertad, que está contra los monopolios, contra todo tipo de obstáculos al uso del libre intercambio en la esfera económica. Ahora, estos dos postulados son distintos. El primero es valórico, y ahí depende de nuestra escala de valores. Si creemos que la libertad, si estimamos que la libertad es lo más importante, consideramos superior un orden basado en la libertad. El segundo no es valórico, es algo empírico, comprobable, discutible. Y ahí tenemos que estar dispuestos a que alguien nos diga, mira, te equivocaste. El orden creado por la libertad no es el más productivo, por ejemplo, o el más eficiente. ¿Ah? Tenemos que estar dispuestos a ello. Nunca podemos decir que, mira, por definición o por dogma, no, porque eso no tiene nada que ver. Porque aquí estamos en la parte del conocimiento, estamos haciendo un postulado que tiene que ver con un conocimiento sobre la eficiencia de una forma de organizarlo. Tendremos que definir qué es lo que es eficiencia, lo definimos de una manera y ahí tendremos que ver. Pero creemos que tenemos suficientes argumentos como para decir, al menos, esto no ha sido refutado. Más aún, la historia del progreso moderno parece avalar esto que estamos diciendo. Ahora, si alguien demostrase que hay un orden no basado en la libertad que fuera superior productivamente al orden de la libertad, yo me quedo con el orden de la libertad. Para mí no es el argumento ni decisivo, ni absoluto, ni fundamental que sea más productivo. No. Porque mi juicio fundamental como liberal se basa en una escala de valores. Aunque afirmar la libertad hiciera que produjésemos menos, que creásemos menos progreso en términos de autos o lo que sea, yo elijo el orden de la libertad. Si ambos coinciden, que es lo que creemos, mejor todavía, por supuesto. Pero una vez se dice que Popper dijo, esto lo dice un economista argentino muy interesante que se llama Rodríguez Brown, Carlos Rodríguez Brown, que dice que conversando con Popper, le preguntó justamente sobre esto, la valoración moral y la cuestión productiva. Y dice que la respuesta de Popper fue, esto es una muy feliz coincidencia. Yo no creo que sea una pura coincidencia, por supuesto, pero él quería afirmar el hecho de que qué bueno que coincidan. ¿Ah? Pero es que si no coincidieran, tenemos muy claro cuál es nuestro punto de vista, que es la afirmación de la libertad. En ese sentido, nuestros valores liberales no están sometidos a una especie de prueba tecnocrática. ¿Quién produce más con este método o este otro método? Eso es una parte interesante, pero nuestro juicio valórico no cambia en absoluto por ello, porque no depende de eso. Sin embargo, yo creo que los liberales, todos los que yo conozco por lo menos, que son creíblemente liberales, creen en moralmente la superioridad, valóricamente, y además creen que el orden creado libremente tiene una capacidad productiva por el uso del conocimiento, por todas las cosas que Hayek dijo cuando estudió los órdenes espontáneos, que efectivamente conducen a un aprovechamiento superior del conocimiento y la creatividad humana. Es decir, cuando descentralizamos al máximo las decisiones sobre qué hacer, qué producir, qué intercambiar, estamos aprovechando la capacidad máxima de cada uno. Si tenemos un solo rey, un planificador, lógicamente que su capacidad, su conocimiento, su información, todo eso va a ser bastante más limitada que si yo dejo que todos ustedes sean reyes.
dentro de unas reglas, una forma de comportarnos, que nos permite utilizar al máximo el conocimiento de cada uno, especialmente en sociedades complejas, donde evidentemente que la información sobre lo que está pasando en esta multiplicidad de mundos que constituimos cada uno es muy difícil para un planificador central, prácticamente imposible. Y por eso es que seguramente el que vive en un lugar, conoce mejor, va a poder resolver ciertas necesidades, va a poder usar el conocimiento de una manera superior. Tercer principio, yo diría una visión antropológica, o sea, una visión del hombre. Y con ello quiero decir un poco lo que ya comentaba ayer. Los liberales no creemos que seamos ángeles, ni que podamos ser ángeles, ni ángeles pervertidos, ni corrompidos, ni caídos del cielo, es que no lo somos simplemente. Somos un montón de cosas, buenas, menos buenas, distintas disposiciones. Ese es el ser humano. El liberalismo parte del ser humano tal como existe y quiere construir un orden social para ese ser humano que existe, que es la inversa del comunismo o del nazismo o del islamismo, que quiere cambiar al ser humano para que se ajuste a ese orden que quiere construir. Los liberales le damos vuelta a esta cuestión y dicho, ya que somos como somos, ¿qué hacemos para vivir un poco mejor de lo que vivíamos ayer? No de una manera perfecta, no, un poco mejor. Y por lo tanto los liberales nos interesamos muchísimo de que si bien no somos ángeles, creemos reglas, formas de intercambio que por lo menos eviten que seamos demonios. Y por eso que nos interesamos tanto en regular el poder, la capacidad de uno de mandar sobre otro. Tratamos de potenciar la defensa del pequeño individuo, porque sabemos, por toda la historia que tenemos, de que la capacidad de hacer el mal es muy grande. Pero creemos que sí podemos limitarla, creando lo que es el Estado de Derecho, la economía de la libertad, el intercambio de la libertad, etc., y construyendo reglas en torno a eso. Un ejemplo fantástico y para el liberalismo muy importante es la famosa mano invisible de Adam Smith, que yo lo grafico con la expresión egoísmo altruista, que parece una contradicción. El egoísmo y el altruismo debieran ser, por lo menos así lo entiende la gente, contrarios. Sin embargo, Adam Smith, cuando argumenta por la economía de la libertad, no dice que en esa economía van a participar santones o ángeles. No. Si fueran santones y ángeles, tal vez no necesitaríamos ni siquiera preocuparnos del asunto. Sería un caos tremendo. No. Él dice, partamos del tendero, del que vende el pan, del carnicero, y pensemos que este tipo es un egoísta. Puede que sea muchas otras cosas, pero como los seres humanos tenemos el interés propio, eso, reconozcámoslo. Y reconozcámoslo como una cosa muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué sistema nos permite usar el interés propio en interés común? ¿Cómo logro un sistema donde, tratando de beneficiarme al máximo, termino beneficiando a otros? Tenemos muchas alternativas. Adam Smith conocía unas alternativas muy claras. Todo lo que era la Edad Media, el mercantilismo, sí, para beneficiar el interés propio puedo crear un monopolio. Y decir, bueno, ustedes me pagan por el agua tanto y listo, yo decido el precio porque tengo el poder del Estado, etc. Podemos hacer la guerra también, claro. La guerra fue la competencia pre-libertad, precapitalista, es la guerra. Yo beneficio mi interés propio quitándote lo tuyo, o sea, destruyéndote, haciéndote esclavo, quitando. Un juego de suma cero. Pero claro, es el interés propio, es el egoísmo. Ahora, toda la preocupación de este gran pensador, toda su idea, y creo que es la idea básica de toda regulación que un liberal puede proponer, porque no es que los liberales no queramos regulaciones que fomenten el orden espontáneo, que es un orden muy regulado. Piensa en todo lo que es el derecho civil y el derecho comercial, es que no son pocas las reglas que tenemos para firmar un contrato.
pero que hagan de incluso de esos instintos bajos, de nuestra maldad, para llamarlo de una forma un poco brutal, una fuerza que nos permita no solamente convivir con ella, sino utilizarla en beneficio mutuo. Y eso es lo que él propone. Cuando el carnicero no puede obligar al comprador a que le acepte la carne, sea el precio que sea, de podrida, buena o mala, sino que tiene que basarse en la elección libre del consumidor, y además con la posibilidad de que cualquiera de nosotros venga a vender carne en este mercado, tenemos que esforzarnos en interés propio en satisfacer a aquella persona que va a adquirir nuestro producto. Y crea esta idea increíble que es bastante antiintuitiva. Porque si algún problema tenemos los liberales es que nuestras verdades son contraintuitivas. Parece que lo intuitivo es seamos todos buenos, amigos, démonos las cosas. No, aquí de pronto este tipo dice, mira, el egoísmo es la base del bienestar común. Progresamos porque somos egoístas, porque nos preocupamos de ganar al máximo. Viva el lucro para que todos progresemos. Eso es lo que está diciendo Adam Smith. Trate cada uno de enriquecerse lo más posible, pero hágalo de acuerdo a ciertas reglas. De libertad de entrada, de competencia, de voluntariedad. Es decir, donde no haya el recurso a la fuerza para imponer mi producto, mi precio o simplemente quitarte lo tuyo. Los liberales, justamente porque partimos de una antropología que reconoce el mal, la bajeza, la pequeñez, todo lo que se quiera, queremos utilizar ese sentimiento y proponer un camino de uso que se ha mostrado, o sea, entre las formas de competencia que hemos visto hasta ahora, desde la guerra a la cooperación voluntaria del mercado, yo creo que no para todos, pero en general el bienestar más grande lo produce el intercambio libre. Sin embargo, el rey que podía vencer a otro, claro que podía acumular una riqueza increíble. Por eso no todos ganan ni todos ganan lo mismo. Pero esta es una propuesta donde podemos usar este tipo de inclinaciones de una manera productiva. Por lo tanto, no somos ángeles, pero podemos evitar ser demonios, podemos usar esa fuerza de una manera positiva. ¿Qué más nos une? Después voy a volver a estas dos obras que están ahí. Una visión antiutópica. Es un derivado de lo anterior. Yo ya les decía ayer que la visión de una utopía, de un nuevo mundo, de una sociedad perfecta, va asociada a la transformación del hombre, a su transformación en seres distintos a lo que somos, en ángeles o en santones o en cualquier cosa. Como los liberales no tenemos ninguna pretensión de hacer semejante cosa porque hemos visto lo que eso significa en falta de libertad y en opresión, tenemos una visión fundamentalmente antiutópica. No creemos en los paraísos terrenales, ni en los hombres nuevos, ni en los que pretenden limpiar el lienzo. Les voy a explicar esta expresión que es de Platón, de la República, que usa Popper en su argumentación, cuando él para captar la esencia del pensamiento totalitario, o antiliberal, si quieren decirlo así, cita justamente la República, en un pasaje donde él habla del filósofo rey. Estos hombres que tienen el conocimiento superior y que podrían organizar una sociedad fantástica, de acuerdo a sus criterios. Entonces él dice, no, los filósofos no querrían gobernar. ¿Y cuál es su argumento? Porque los filósofos no querrían gobernar seres tan imperfectos, tan contaminados, tan distantes del ideal como son los seres humanos. Y Platón dice, lo primero que los filósofos reyes querrían hacer es limpiar el lienzo del ser humano, su alma, sus gustos, sus voluntades. Y como un lienzo nuevo, tenerlo frente a ellos para allí pintar la obra maestra del filósofo iluminado, el hombre nuevo. Esta es la recreación del hombre. Por eso que cuando Popper dice la historia del totalitarismo parte con Platón y después se desarrolla a través de Hegel, incluso ya con muchas conexiones entre medio hasta Marx o lo que sea, está pensando en esta idea.
Aquellos que no solamente se proponen un cambio total de la sociedad y del hombre, sino que asocian ese cambio a esta idea de transformar nuestra naturaleza, eliminando todo lo que somos. La revolución cultural china es el acto más radical que trata de limpiar el lienzo en la historia moderna. Sacar todo, la historia, los recuerdos, la formación, la educación, hacer un lienzo blanco listo para que Mao y sus secuaces pintaran al hombre nuevo. Y esta es la intención de todo totalitarismo, esto es lo que reúne a todas esas doctrinas. Los liberales, respecto de esto, tenemos una distancia absoluta. No queremos limpiar el lienzo. Lo reconocemos como es. Queremos corregirlo seguramente. Hay muchas marquitas por aquí y por allá que no nos gustan nada. Pero creemos que tenemos que partir de ese lienzo humano para construir una sociedad que puede ser perfectible, pero jamás perfecta. Y esta es una diferencia fundamental respecto al pensamiento utópico. El pensamiento utópico piensa en el paraíso, en la sociedad perfecta, en la umma del profeta, de los islamistas, lo que se quiera, o en aquella sociedad milenaria que iba a construir el Tercer Reich con los arios puros, producidos casi en probetas, etc. No. Nosotros creemos que cada sociedad es perfectible y luchamos por perfeccionarla, pero no creemos en las sociedades perfectas. Más aún, si quisiéramos profundizar, sabemos que cada progreso, cada avance en la perfectibilidad de la sociedad nos va a traer nuevos problemas y nuevos retrocesos. No hay avance sin retroceso. No hay puro bueno sin que algo pasa que de nuevo nos plantea este trabajo un poco de Sísifo, de tirar la piedra para arriba de nuevo. ¿Ah? Y damos un paso y aparecen 10 problemas nuevos. Esa es la naturaleza del ser humano y esa es la naturaleza que reconocen los liberales. Quinta cosa que yo creo que nos une, una concepción humanista. Incluso yo diría antropocéntrica, si bien el concepto puede ser medio así raro, y abierta de la historia. Los liberales creemos que la historia la hacen los hombres y las mujeres, todos juntos. No la hace Dios, no está escrita en el Corán, no la hace la providencia, no la hacen las leyes de la historia, como decía Marx, no las hacen las leyes de la naturaleza humana, como diría Kant, lejos de ser utópico, pero que tenía algunas ideas muy, muy extrañas al respecto. No. Creemos que la historia es indeterminada en ese sentido metafísico de que hay una fuerza mágica, llámese Dios, la voluntad de Dios, la providencia, o las leyes de la historia, que lo que Marx hace con las famosas leyes del materialismo histórico, la historia, es secularizar la idea de la providencia, ni más ni menos. Y todo el marxismo es una secularización del cristianismo, ¿ah? Por raro que nos parezca, ¿ah? Pero es una religión atea, que tiene todos los componentes, desde el cielo en la tierra y el cielo más allá, y a todo, hasta esta idea de que la historia humana es solamente aparentemente humana, es una historia trascendente, divina, de una fuerza que está más allá de nosotros. Después me explicarán cómo se junta esto con la idea del libre albedrío, y es lo mismo que los marxistas tratan de hacer con la idea de que tenemos que ser activos cuando las leyes de la historia nos llevan al fin de la historia. O sea, hasta las contradicciones lógicas las hereda el marxismo del pensamiento cristiano tradicional. Ahora, los cristianos decían, no, allí si no entendemos esto es un dogma, es una cosa de una inteligencia superior. ¿Ah? Los marxistas también dicen que es un dogma que solamente lo entienden Marx y 4 amigos, pero la idea es fundamentalmente la misma. Y por eso es antropocéntrica, porque está centrada en el ser humano. También podría ser humanista, en el mismo sentido, de que el ser humano aparece como el artífice de esa historia. Y por eso que, por supuesto que tengo la obra de Karl Popper, que habla muchísimo de todo esto, pero también quise poner una obra que es muy anterior, que es el famoso discurso u oración sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola, 1480 y algo por allí. Es un discurso, la introducción especialmente a esta obra, mírenla si pueden. Es una verdadera revolución en la actitud
que está planteando esa Europa del Renacimiento frente al papel del ser humano. Hasta ese momento, digamos, vivíamos con una idea de la providencia, que somos pequeños, ni siquiera artífices de nuestras vidas, somos pequeñas cosas frente a esta enorme razón que es Dios, que nos creó, que nos va a llevar a un final, toda una historia trazada, donde pasamos por el Valle de Lágrimas para purgar lo que se le ocurrió a Adán con Eva, etc. Toda esa historia. ¿Ah? Y además, con una idea muy importante, que es la idea clásica del cristianismo. Esta tierra es para pasarlo mal, no para pasarlo bien. Si aquí venimos a pagar por los pecados, se llama el Valle de Lágrimas, no el supermercado, la fiesta, no, todo eso es anticristiano. La modernidad es muy anticristiana en ese sentido, porque nos propone una tierra perfectible. Y de repente, miren, los utópicos se les pasa la cuestión y dicen una tierra perfecta. En ese sentido, el marxismo también es hijo del Renacimiento, de la Ilustración, del racionalismo, de la idea de que podemos progresar y vivir mejor acá. Esa idea, como les digo, es profundamente anticristiana. Traten de encontrarla en cualquier clásico cristiano, San Agustín o lo que quieran, que son los grandes creadores de la visión histórica cristiana, y no encuentran nada de eso. Esta es la ciudad terrena, la ciudad perdida. Y frente a ello, San Agustín crea la ciudad de Dios, que es la iglesia. Ese mundo en resistencia frente a este otro mundo grande que siempre está perdido, porque es el del pecado, en fin, de la carne, o como quieran decirlo los que creen en esas cosas. Con el Renacimiento aparece una idea distinta. ¿Qué nos dice Pico de la Mirandola en ese famoso introducción a su oración? Nos dice que Dios es creyente. Estamos en la época de transición. Ha creado al ser humano sin un destino ya predefinido y lo puso en el centro de la creación. Y no lo creó ni como bestia ni como ángel, sino que le dio la capacidad de construir su propia historia. Y dice que Dios le dijo a Adán: tú serás lo que tú hagas de ti mismo. Esto es una revolución. Esa frase es una bomba frente a toda la concepción del hombre pequeñito con un Dios tremendamente grande, con una providencia ante la cual no podemos hacer mucho, cuando le dice: tú serás lo que tú quieras hacer de ti mismo. Y te podrás convertir en bestia o te podrás convertir en ángel. Se pasó allí. Pero es el hombre el que está en el centro. Por eso que yo reclamo esta herencia como una herencia muy importante. Sí, los liberales creemos que podemos nosotros cambiar, mejorar, progresar. Tenemos toda la responsabilidad, además. Porque si la historia la hizo Dios y ya está lista y escrita, ¿qué responsabilidad tenemos? Es como el marxismo: si esto ya está listo, bueno, el resto son detalles. No, los liberales asumimos esto profundamente. Es nuestra responsabilidad y también es nuestra responsabilidad entender los límites de esta creación que podemos hacer de nosotros mismos. Por eso estamos contra todos los historicismos. Historicismo es el concepto que usa Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos para definir todas estas doctrinas que dicen que detrás de esta historia cotidiana que hacemos cada uno con sus amores, sus desamores, etc., hay una especie de libreto, de gran relato, que lo hizo Dios, la naturaleza, las fuerzas productivas, pónganle el nombre que quieran, que conduce nuestro pequeño hacer y quehacer. Más aún, del cual ni siquiera nos damos cuenta porque no lo conocemos muchas veces. Como Hegel lo decía, que Hegel es genial para todas estas cosas, dice todo muy bien, pero lo piensa muy mal. La historia se ríe de los seres humanos. La historia tiene su programa, su idea, su cosa que va progresando. Él lo llama la idea que va marchando en la historia. Los seres humanos hacen cosas y no se dan cuenta que son los actores que realizan esto. Este tipo de cosas para los liberales son absolutamente... No creemos en esto. No creemos en el libreto escrito por otro que no sea el ser humano. Y asumimos esa base.
¿Qué más nos une? Y aquí aparece el señor Jefferson y el Bill of Rights. Bueno, que definimos el orden político, Estado podemos decirlo también, a partir de una sola finalidad, que es posibilitar y proteger la libertad individual. Si hay algo que caracteriza a los liberales es su individualismo radical, no en el sentido de egoísmo, sino en el sentido de que todos estos organismos colectivos, metafísica, la raza, la nación, la historia, todos son creaciones mentales. No tienen ni fines ni objetivos. Ahora, el Estado es distinto, porque claro que se organiza. Tiene recursos, tiene ejércitos, tiene un montón de cosas. Y para nosotros, el único fin del Estado es permitir que nuestra libertad se desarrolle. No le atribuimos fines propios. El Estado debe tal cosa, el Estado debe decirnos cómo vivir, debe programar la buena vida, debe hacer esto, lo otro. No. El Estado solamente debe preocuparse de proteger y posibilitar la libertad. Ahora, cuidado, en proteger y posibilitar caben muchas cosas, y ya volveré a ello porque ahí nos dividimos los liberales. ¿Cuál es el contenido de proteger y sobre todo de posibilitar? Pero en todo caso, en lo que sí estamos de acuerdo es que esa es la misión del Estado, de las leyes, existen por la libertad y es su única base de legitimación. Además, tenemos una gran desconfianza contra el poder. ¿Qué es una desconfianza contra el Estado? Como una forma de organización del poder, pero es contra el poder en general. Es decir, contra toda organización que usando la coerción, desde un monopolio hasta el Estado y su policía, pueda someter nuestra libertad individual a una limitación, una coerción, imponernos una forma de vivir. Por ello que desconfiamos del poder y buscamos formas de controlarlo, limitarlo, debilitarlo, cuestionarlo. Y por eso que estamos, por supuesto, contra los autoritarismos y también contra la democracia ilimitada, que es la idea chavista, y no solo chavista, también socialdemócrata de la democracia, donde dice todo aquello que decide una mayoría es legítimo, porque la democracia se ha transformado en una especie de ultraprincipio. Esa no es la escala valórica de los liberales. La libertad es nuestro principio determinante. La democracia, bajo ciertas condiciones, es la mejor forma de ejercer la libertad en el terreno de la organización coercitiva, que es la política. Pero nosotros tenemos una idea de un claro límite de la democracia, que es la libertad de los seres humanos. Estamos en contra de una democracia que se arrogue, por ejemplo, el derecho a esclavizar a la mitad de la población porque está en minoría. Sí, podría ser. Claro, nadie llega así abiertamente a eso, pero se llega a formas muy cercanas. Cuando tú dices le vamos a sacar el 70% de impuestos o el 80%, bueno, el que está hablando de que el poder real, la vida real, tu trabajo, tus horas de preocupación pasan a las manos de un señor político que te va a administrar tu vida. No, nosotros en ese sentido tenemos una idea de la democracia limitada. La democracia subordinada al fin de proteger, fomentar la libertad. Y que debe respetar esos límites. Y ahí hay uno de los conflictos de ideas más importantes de la actualidad, porque antes la lucha era democracia contra autoritarismo. Hace ya un tiempo que el pensamiento autoritario se ha metido en la democracia dándole una interpretación autoritaria, que es justamente esta democracia ilimitada, la democracia plebiscitaria, el chavismo y muchas otras versiones. Por lo tanto, uno de los conflictos fundamentales que tenemos que asumir es la lucha por el sentido de la democracia, por la defensa de la democracia liberal, aquella que existe como un medio y no como un fin para fomentar la libertad. Porque ahí tendremos seguro el campo de batalla más importante al nivel de las ideas. Y lo tendremos con la izquierda, con la socialdemocracia, lo tendremos con los islamistas
que también se dan cuenta que podemos ganar una mayoría, dicen ellos, y podemos cambiar todas las leyes y poner el Corán como la constitución de un país. Y por eso es que buscan hoy día la vía electoral, los hermanos musulmanes, muchos otros. Con esa democracia, con ese uso de la democracia no tenemos ninguna simpatía, por supuesto. Y aquí se han buscado muchas fórmulas. Dividir el poder es una muy buena forma. Impedir que la mayoría consiga de un golpe el poder en todos los núcleos de poder de un Estado es muy importante. Por eso que hay que retardar, lo que los americanos llaman check and balances. Es decir, momentos donde puedes tú contraponerte a lo que una parte del poder quiere hacer. Lo más fatal es una asamblea constituyente, por supuesto, donde todo reside ahí, todo se hace y se cambia, y en fin, ese es el uso ya más escandaloso de esta forma de la democracia ilimitada. Y por eso que un sistema liberal es un sistema que limita la democracia, y por eso que puse acá The Bill of Rights. Tiene que tener un centro, que no son todas las reglas constitucionales, que son muy importantes, sino que son aquellas reglas que protegen la libertad del individuo. Esas deben ser protegidas con mayorías del 80%. Hay que poner todas las barreras posibles, pero no podemos decir 100% porque sería atentar contra la idea de la perfectibilidad de las cosas, pero sí muchas barreras a aquellos cambios que van a ir directamente a nuestras libertades. Esa es una cosa que las constituciones anglosajonas han desarrollado muy fuertemente, ya sea por el uso del derecho constitucionario de la tradición, que es una de las mejores formas de limitar los excesos del poder, o constituyendo, como en Estados Unidos, un cuerpo legal muy central, muy importante, en torno al cual gira, de hecho, la Constitución. Ojalá tuviésemos ese tipo de protecciones en América Latina, que tiene una tentación de democracia, que todo se construye de nuevo. Es la tradición francesa, la revolución, el cambio total, el reinvento del mundo. Hoy día, a través de asambleas constituyentes, es realmente algo muy, muy lejano a lo que los liberales podemos pensar. Octavo punto. Una concepción integral de la libertad. El liberal no cree que se pueda ser libre económicamente, pero que en política tengamos una dictadura. No. Puede que ocurra ello, puede que ocurra. Más aún, históricamente la libertad no salió como un paquete listo, un bollo completo, una torta saliendo del horno con todas las libertades políticas, sociales, civiles, económicas, no. Salió a pedacitos, conquistada por aquí, por allá, y solamente después de 800 años fue constituyendo un conjunto de libertades que nos permiten hablar de una libertad integral. Pero ya lo hicimos, ya pasaron los 800 años, ya tenemos una idea de que es posible, deseable, necesario, esa libertad integral. Este es un punto muy, muy importante y controvertido, porque hay dictaduras y regímenes cuasi totalitarios que pueden aplicar medidas que son liberales en el sentido de que amplían ciertas libertades. Por ejemplo, es evidente que el régimen chino instaurado por Deng Xiaoping en el año 78 era muy distinto del régimen de Mao y creó unas libertades económicas, especialmente para los campesinos, que fueron fundamentales para el progreso de China y para ampliar la libertad real de los chinos. Es que entre la revolución cultural y la China de hoy día es un mundo totalmente distinto. Y los liberales, por supuesto, estamos muy contentos de que la China sea como es hoy día y no sea como era bajo Mao con la revolución cultural. Lo que no quiere decir que tengamos la más mínima simpatía por la dictadura comunista de China, evidentemente. Es nuestro enemigo, la combatimos, la combatiremos hasta que desaparezca. Y así con cualquier dictadura, sin excluir, por cierto, la que tuvimos en Chile. Y cualquier tipo de que no miremos ese lado porque hicieron tal reforma, porque crearon libertad de comercio, entonces, bueno, pucha, que las torturas, que era un régimen autoritario, bueno, pero hizo esto. Todo eso, desde el punto de vista liberal, es absolutamente inaceptable. Incluso
uno podría plantearse darle recomendaciones a una dictadura. Y Milton Friedman fue a China, fue a cualquier parte donde le dijeron, oye Milton, ven acá, decirnos qué es mejor para que las pensiones o X o Z sean mejor. Y Milton iba y le decía, mira, esto. Eso es una cosa. Porque Milton sabía que esto es mejor que lo otro que tienen. Pero si Milton dijera, mira, aquí está la reforma X y qué buena la dictadura china, o qué buena la dictadura de Pinochet, estamos en otra cosa. Este es un balance delicado, complejo, entre una cosa y la otra. Pero desde el punto de vista de los principios, aquello que queremos, la libertad debe ser concebida como algo integral, que no puede negar partes de ella, especialmente comerciando para que nos den esta parte, pero entregamos esta otra parte. La importancia de las ideas y la cultura, esto es una cosa que nuestro amigo Axel acá ha insistido mucho en Chile, es muy importante. Creo que una de las deficiencias mayores del llamado modelo chileno ha sido su fatal ignorancia, como dice Axel Kaiser, respecto del valor de las ideas, la fuerza de las ideas. Tenemos que entender una cosa. Acuérdense que los liberales, una de las primeras premisas de lo que estaba diciendo, no creen que la verdad está allí para agarrarla y mostrarla. Se inventa. Bueno, los defensores del orden económico y actual en Chile creyeron que era así, que el orden liberal mismo que había en economía y en muchas otras cosas iba a demostrar por sí mismo que era súper eficiente, bueno, que creaba más progreso, etc. Cosa que es cierto. Pero como la verdad no está allí para ser vista de esa manera, ese es un pensamiento muy primitivo en teoría del conocimiento. O sea, nuestra centro derecha ni siquiera se ha leído a Kant. No sabe que la cosa en sí es algo que nunca podremos alcanzar, porque siempre vemos a través de cristales humanos, de categorías, de cultura, de ideas. Las cosas no están allí para verlas como son. Como son, lo sabrá Dios, si es que existe o quien sea, pero nosotros siempre las veremos filtradas por nuestras categorías humanas. Y ahí las ideas y la cultura son fundamentales. Y en Chile hoy día, de repente, parece que los que tendrían que ver un vaso están viendo un elefante. Y yo me encuentro con gente que dice que Chile ya es el peor de los mundos y que Chile antes era mucho más solidario y mejor. Y yo le digo, ¿pero en qué mundo? ¿De qué están hablando? Si las poblaciones callampas las recorrí yo, ellos no tienen idea de alguna población callampa, porque esas no existen ya en Chile. ¿Cómo no van a ver este progreso enorme que hemos tenido? Pero es que tenemos que entender que si perdemos la batalla de las ideas, de las representaciones, de las imágenes, del imaginario, hemos perdido la batalla sobre la realidad, porque la realidad se inventa, se construye, no está allí, no tiene ninguna voz ni voto propio, tiene el que le demos a través de este conflicto de ideas, de representaciones, y por eso que los liberales tienen que ser extraordinariamente atentos, activos, justamente en este punto. Y el 10º del decálogo, y ahí la idea de que el fin no justifica los medios. Esto es muy, muy importante. Tiene que ver con alguno también hablábamos ayer de totalitarismo, pero también de un pésimo uso del liberalismo. Aquí ellos dicen, oye, no, es que mira, la dictadura y los desaparecidos eran necesarios para. Y como logramos esto, bueno, no. El fin para un liberal jamás justifica los medios. Más aún, el liberalismo es la doctrina de los medios, más que de los fines. Pues los fines van cambiando, los fines los construimos, los desconstruimos, no importa. Lo importante es el aquí y el ahora, y ahí tenemos una moralidad muy decidida. Y toda nuestra moralidad está en el aquí y en el ahora, en los medios que estamos usando. Si transigimos con los medios, porque los fines que vamos a alcanzar van a ser libertad de comercio o un PIB per cápita de $30.000, estamos pasándonos a un lado muy distinto, que es todo aquel pensamiento que el liberalismo nace para combatir, aquel que sacrifica al ser humano. Y el ser humano siempre es un aquí y un ahora, no es ni un fin, ni un mañana, ni una historia, no, es aquí. Y cuando tratamos mal a un ser humano, cuando nos relacionamos de mala manera, que son los medios de nuestro intercambio social, ahí nos jugamos el liberalismo.
No podemos ser bestias en lo concreto, creyendo que estamos construyendo el paraíso. Eso lo creen los comunistas y muchos otros. La Inquisición también lo habrá creído, en fin, hay muchos que lo creen. Los liberales no pueden usar ese tipo. Ahora, solamente una nota sobre lo que nos desune. Ya, ahí tienen los pájaros, tienen las características, estas 10 características, los bípedos, tenemos plumas, tenemos... Pero también nos separan muchas cosas. Puse 2 personajes por poner, que han peleado mucho, Milton Friedman, o que pelearon mucho con Murray Rothbard. Visiones de ver esto. Pero creo que el punto más importante que nos separa es aquello que se llama igualdad de oportunidades. Hay ciertos liberales que dicen que la igualdad de oportunidades es la igualdad ante la ley. No discriminar a nadie, darle a todos un acceso igualitario a través de leyes iguales para todos, a todo lo que sea nuestra libertad, lo público, etc. Hay otros liberales, entre los cuales yo me cuento, por ejemplo, que creen que para que la libertad se haga realidad para todos, existe, bajo determinadas condiciones, una exigencia moral. Moral respecto del principio de la libertad, para extenderla a todos, de dar oportunidades, posibilitar que todos puedan usar esa libertad que tanto queremos. Yo no creo en la libertad para unos y que los demás que no tienen acceso a las condiciones mínimas del uso de la libertad. Supongamos que hay una persona que, porque nació en X familia o en X circunstancias, no aprendió ni a leer ni a escribir. ¿Para qué le sirve la libertad de imprenta? Que yo la defenderé igual, porque es muy importante. Pero esa persona está siendo negada de una libertad, y está siendo negada de esa libertad no porque hizo algo malo o algo bueno, sino porque nació bajo determinadas circunstancias. Eso para mí es intolerable moralmente. Por eso que yo planteo que un pensamiento liberal debe hacerse cargo de que se eliminen las barreras al uso de la libertad, que se entreguen los medios para que nadie, por razones que son ajenas a su voluntad, al ejercicio de su libertad, sea privado de una real posibilidad de al menos acceder a un uso básico de la libertad. Ahora esto es complicado porque si quisiéramos aplicar el principio de igualdad de oportunidades 100%, terminaríamos en el comunismo, nivelándolo todo, quitándole al que tiene mucho para que no tenga una ventaja y poniendo acá. O sea, este es un punto realmente de debate, incluso en los que creen que el Estado, por ejemplo, el Estado en el caso de que no haya otra solución, ojalá hayan otras soluciones, ojalá que de los pobres se encargue la filantropía de los que más tienen. Pero yo no quiero correr el riesgo de que haya un pobre del cual no se encargue la filantropía y se me muera de hambre. No. O que haya un niño que no aprendió a leer ni nada porque al final no tuvo ningún vecino que era bueno, qué sé yo. Porque puede pasar también. Y como los liberales creemos de que los hombres no son ángeles, tenemos que partir del supuesto de que puede fallar eso. Y ahí yo creo en la responsabilidad colectiva de hacerse cargo de eso. Después lo que le pasa a la persona con el uso de su libertad es problema de la persona. Cuánto se enriquezca, cuánto se empobrezca. No tengo nada que, todo lo contrario. A excepción, y aquí viene el último, la otra excepción, que bueno, Hayek también la acepta y muchos otros, que la persona esté en tal nivel de pobreza que su subsistencia esté en peligro. En ese caso, yo también creo que hay que intervenir. Yo creo que el principio de la vida es muy importante. No tanto como el de la libertad, fíjense. Yo creo que si hay que elegir entre la vida y la libertad es más importante. Pues claro, uno puede por salvar la vida entregarse en esclavitud. Una de las formas clásicas de ser esclavo era entregarse justamente cuando no tenías comida. El pueblo de Israel se fue al sometimiento de los egipcios, al famoso cautiverio egipcio, porque tenía tan poca comida, tan poca producción, que decidió irse a la parte más rica, que era Egipto, los valles del Nilo, y decirle, aquí venimos a someternos a ustedes, pero déjennos comer trigo. Bueno, fue una lección, no se puede criticar, pero corresponde a una escala valórica. La vida es más importante que la libertad, en ese caso. Creo que nosotros partimos de un principio distinto, pero no por ello negamos la tremenda importancia vital de la vida, del principio de la vida.
Así que acá tenemos un amplísimo campo de discrepancias en torno a esto que yo llamo igualdad de oportunidades. Después tenemos discrepancias que la participación en la política cotidiana es una gran discrepancia. Algunos piensan que hay que mantenerse aislado de esto para no corromperse y defender los valores, las soluciones, siempre lo mejor y no lo bueno, lo posible. Y ahí tenemos un amplio espectro de liberales. Y aquí tenemos dos personajes que representan mucho eso. O sea, Milton Friedman inventó los vouchers escolares y daba recomendaciones cómo un banco central podía funcionar bien. Y el otro señor le decía que qué se estaba dedicando. Entonces él quería terminar con los bancos centrales y toda esta cosa que tenía que meterse un liberal a darle instrumentos a un banquero central. O un sistema de voucher que es finalmente un sistema estatal. Y Friedman le decía, oye, pero mira, el mundo es así hoy día. Hagámoslo un poquito mejor moviéndolo hacia la libertad. No va a ser el principio que queremos, no. Pero va a ser un poquito mejor. Y eso se puede resumir entre el posibilismo contra los principios, que resume un poco esta alternativa. Y la participación política cotidiana tiene otro aspecto que lo mencionaba alguien que hizo una pregunta, porque tenemos que entender que la participación en la política cotidiana implica unas reglas de comunicación, de estupidez, yo diría incluso, que hay que pensarlo. Yo fui académico, fui político y la verdad es que cuando entré a la política trataba de funcionar como académico y me decían, ¿qué piensas tú de esto? A ver, veamos. Aquí y allá, lo que hace una persona que tiene formación académica o un liberal, veamos las cosas por aquí. Ya se habían pasado los 15 segundos, por supuesto, del programa de televisión. No, sí o no. Hay que entender eso. Y hay que entender por qué sería razonable meterse en ese baile y por qué sería no razonable. Mi idea es que es bueno que algunos se metan, pero es muy bueno que otros no se metan en este baile. Cosa de que existan siempre lo que yo llamo las estrellas que iluminan el paisaje. Ahí después estarán los otros metidos con las manos en el barro. Ahora, si las estrellas luminosas se ponen contra los otros porque mira lo que están haciendo ahí, o al revés, creo que no estamos bien. Yo creo que aquí hay una división del trabajo que puede ser bastante beneficiosa, entendiendo que el arte está en la política cotidiana, tiene su precio. Y que la idea de mover un poquito la realidad hacia una solución más liberal es importante, pero que nos vamos a ensuciar hasta no sé dónde, tratando de hacer compromisos porque no tenemos ni de cerca una mayoría como para que todos digan, creemos un sistema así más liberal de acuerdo a nuestras ideas. Bueno, hasta ahí llego y tenemos un poco de tiempo para preguntas, así que les dejo la... Hola, mi pregunta dice relación, bueno, dos preguntas. La primera que tiene mucha relación con esto que habló al final es ¿qué dice el liberalismo sobre la articulación de intereses individuales a través de cuerpos intermedios en la política? Y la segunda, que es una pregunta que siempre me he hecho, de en realidad qué tan modestos son los liberales, si bien solo saben que nada saben, pero encuentro que igualmente, por otro lado, esa capacidad de predecir el comportamiento humano a través del el individualismo metodológico, al decir que todos preferimos dos en vez de uno, lo encuentro a la vez soberbio. Eso. Bueno, son las dos preguntas bastante difíciles. En la última, es que yo creo que hay que distinguir la actitud frente al conocimiento de la actitud valórica. Ahora, si confundimos los roles y creemos que nuestra actitud valórica es la que se refiere al conocimiento, como son las afirmaciones de hecho, que el mercado es más productivo que X, estamos confundiendo las cosas. Porque lo que sí podemos afirmar con claridad es que la libertad, porque la evaluamos de esa manera, es una definición que parte de esos principios, es lo más importante. En lo otro, tenemos siempre que estar abiertos a esa discusión, a que nos prueben que tenemos un error. Ahora, los liberales, muchos, no tienen esa actitud. Puede que la declamen, pero en la práctica creen que tienen la solución y llegan con esto. Y a veces yo incluso escribí una cosa que está en sueco solamente, afortunadamente,
donde hablaba de los liberales leninistas, que se creen los iluminados, que tienen la verdad de las cosas, las masas no los entienden, y de repente cuando aparece una dictadura que le dice, oye, ya, pues probemos esto, y yo digo, al fin, ¿ah? Este general me da la posibilidad de usar la sociedad como un laboratorio, y vamos metiéndole todas estas cosas, que pueden ser súper buenas o no. ¿Ah? La verdad es que no discuto su... pero esa forma, ese leninismo liberal, del cual tenemos muchísimos ejemplos prácticos, está muy lejos de la modestia, etc. El que cree que inventó el mejor sistema del mundo de X o Z cosa, su actitud está distante. Primero porque va a caer en el problema de la infatuación, que un día le van a mostrar que mira, tenía problemas esto, porque cada solución lleva a un problema o a varios problemas. El que cree que encontró lo perfecto está funcionando de una manera que al final se va a hacer daño a sí mismo. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, repíteme. Los cuerpos intermedios. Problema bastante serio, porque el liberalismo tiene una idea de que la sociedad civil es fundamental. La verdad es que tanto el mercado como la democracia son instrumentos para una buena sociedad civil. La sociedad civil es el núcleo de la libertad. Y el núcleo de la libertad tiene todos esos componentes que no tienen nada que ver ni con el mercado ni con el Estado, además. Por ejemplo, el amor o la amistad. Todo eso que realmente evaluamos como importante y positivo se desarrolla en una esfera que no tiene nada que ver con el mercado, porque el amor, por lo menos, normalmente no lo compramos, si bien hay teorías económicas que pueden explicar ciertas elecciones, pero no está allí. Y la amistad creemos que es una cosa que tiene que ver con otra cosa y no con que paguemos y compremos el servicio de la amistad. Son otras relaciones y son las más importantes. Y se desarrollan en la sociedad civil, constituyen la sociedad civil, para el cual el mercado, por ejemplo, es un accesorio. Ahora, ¿qué pasa cuando se organizan los sindicatos o los empresarios, todos esos cuerpos que son capaces de ejercer presión por sus intereses? Eso es algo que al liberalismo le preocupa muchísimo, especialmente porque conduce a la corrupción de la democracia. Y la democracia, una de sus grandes debilidades, es que los intereses más articulados, los que constituyen una fuerza mayor, tienen una enorme capacidad de lograr redistribución a través de los mecanismos democráticos. Y esto se ve, imagínate, el Estado brasileño, que siempre ha sido un tremendo Estado, que hoy día debe gastar el 40% del Producto Interno. Y la pobreza del Brasil fue una cosa increíble. ¿Para qué servía ese 40%? Bueno, para pagarse favores, comprarse favores, todo dentro de las clases que lograban, a través de su organización corporativa, influenciar la democracia, al político, etc. Es una forma de corrupción, pero que ejercía un poco distinta. Por tanto, el liberalismo, todos estos cuerpos intermedios tenemos una desconfianza terrible con ellos y tratamos de limitar al máximo su poder de influencia sobre el aparato político democrático. A la vez que no tenemos nada en contra de que hay una asociación de empresarios para, en fin, conversar de sus cosas, etc. Pero sabemos que esa asociación va rápidamente a entrar a hablar de los precios, de los carteles, de los políticos, etc. Por lo tanto, el liberal es individualista en ese sentido. Y mira todos estos poderes, estos son poderes también. El poder no solamente del Estado, el poder de la asociación de empresarios, el sindicato X, el sindicato Z, y tenemos que mirarlo con la misma desconfianza de principio. A ver, ahí. Aló. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sebastián. Yo le quería preguntar desde el punto de vista de la ideología, del concepto de ideología, pero en base a la semántica de cómo se ha adecuado en las distintas instituciones, como el derecho, como los medios de comunicación o bien en la política. Y se promueve en base a defender y proteger a las personas por su ideología. ¿Cree usted que desde ese punto de vista del concepto mismo es contradictorio que a la dignidad humana y a una sociedad libre? Y lo segundo, si es que se perdió una batalla en ese sentido. Porque... Deja ver si te entiendo bien. Tú me estás hablando del respeto a ideologías, por ejemplo, un partido nazi. ¿Me estás hablando de eso? ¿O claro, un partido comunista?
a cualquier tipo de ideología porque se ha adecuado en ciertos tratados internacionales que se tiene que proteger por ideología, en vez de decir doctrina o pensamiento político. Yo creo que la semántica se ha ocupado de mala manera, como, no sé, no se pusieron de acuerdo, no lo analizaron antes. Seguramente, seguramente. ¿Qué ideología es una expresión muy polifacética y muy empleada? Fíjate que yo ni siquiera quiero usar doctrina, porque ya doctrina es una especie de sistema de cosas. Yo prefiero principios. Mira, aquí tengo 10 principios que creo reconocer en todos mis amigos que conozco y después nos diferenciamos. Yo prefiero hasta ahí llegar. Ahora, ideología, claro que ha sido usado de esa manera. Ahora, para decirte algo más concreto, yo creo que un régimen liberal no puede prohibir ninguna idea, ninguna ideología, ninguna doctrina, ninguna afirmación. Para mí es horripilante que se condene en Europa la negación del Holocausto, por ejemplo. Ninguna de esas cosas. Ni nadie me va a venir a que hay que la historia, el Estado me va a decir la historia tiene que ser así. Todo eso para mí es aberrante. Va contra la idea básica del liberalismo, que estamos probando las verdades. Estas son verdades, son ideas. Dejamos que el juego se desarrolle. Ahora, aquel que pretenda organizar una acción violenta contra alguien, aquel que pretenda atacar a un niño porque es judío, a una persona porque tiene color más oscuro de la piel, eso lo metemos en la cárcel, por supuesto, sin duda. Y reconocemos que esas ideas propenden a ello. Sin embargo, estimamos que introducirse, meterse en el campo de decir ciertas ideas no son posibles, primero que es imposible. La gente va a pensar lo que quiera pensar porque en la cabeza, por lo menos hasta ahora, no podemos meternos. Y creo que el liberalismo confía en el poder de las ideas y debe confiar. No en el poder de la represión, excepto que sean agresiones concretas, organizaciones concretas de agresiones o de intentos de destruir un sistema democrático. Por supuesto que ahí se interviene con toda la fuerza, pero no en otro nivel. No. Hay y en algunas partes, como decía Axel, está prohibido formar un partido comunista, un partido nazi. Yo creo que esa es mala idea. Yo creo que es mala idea, yo creo que deben existir, pero muy vigilados. Si ese partido nazi organiza al mismo tiempo un atentado contra un cementerio judío, bueno, a la cárcel los señores esto. Pero que tengan su partido nazi, que usen los símbolos nazis. Ahora, ahí hay momentos complicados. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero mira, si tú usas el símbolo comunista, como yo he sido víctima de los comunistas, eso me produce una agresión terrible. Y después vendrá un judío que dirá, pero como yo he sido víctima de un atentado de Hamás, el que ande con el pañuelo palestino me produce un dolor de garganta y de estómago, todo. Y el palestino dirá, pero mira, cuando usan la estrella de David me produce no sé qué, porque mis nietos, mis abuelos vivían en Palestina, los echaron, y etc. Y uno se da cuenta que si uno entra en eso, termina prohibiéndolo todo. Porque siempre hay alguien al que le duele el estómago, porque ve algo que no le gusta. Porque hay gente que ve dos homosexuales besándose y les duele el estómago terriblemente. Y me verán a mí que se me ocurre vestirme con pantalones cortos y les duele. No. Yo creo que, mira, y esto es muy delicado porque es fácil. De repente en una cosa concreta. A ver, estos tipos niegan el Holocausto. ¡Qué horrible! Y sabemos por qué lo hacen además. Algunos, no todos. Prohibámosle eso. Mantémonos en la cárcel. Mi lucha no se puede comprar en Alemania, el libro de Hitler. Pero qué barbaridad. ¿Cómo no se puede comprar el libro de Hitler? Debiera poder comprarse en todas partes, discutirse, leerse, criticarse y derrotarlo con las ideas, no con la prohibición. Esa es mi forma de ver. Y creo que tenemos muchas cosas que están muy, muy lejanas de eso. Hola, mi nombre es Javier y bueno, yo quería seguir un poco con la discusión que creo que habíamos tenido ayer en la noche, que es, bueno, ahora respecto a los puntos que tocó usted sobre lo que nos une de alguna manera como liberales, el último punto que usted tocó, que era el 10º punto, que hablaba que el fin no justifica los medios, pero acá en algunas conversaciones que he tenido con algunos de acá mis compañeros, finalmente gente que de repente defiende, por ejemplo, la irrupción de los militares y la dictadura militar como una justificación a el sistema económico que se impone después. Entonces, de alguna manera, en ese caso estarían rompiendo con este punto, de alguna manera, que usted dice que nos une. ¿Serían considerados liberales ellos en ese sentido, que están rompiendo esto? Yo tengo acá un compañero que incluso llega a celebrar el 11 de septiembre,
Entonces, y respecto a eso también me gustaría saber cuál es su posición respecto a la dictadura militar. Mira, la dictadura, fue un sistema terrorista. No hay aquí que unos hicieron mal y otros no, que Pinochet no sabía, no. Pinochet es un asesino, punto. ¿Ah? Además dice que fue ladrón, eso no me consta tanto como lo otro. ¿Ah? Pero, después empezamos con la cosa importante. Por ejemplo, si alguien quiere celebrar el 11 de septiembre, yo le pregunto primero, ¿qué está celebrando? Si él me dice que está celebrando la tortura, a los desaparecidos, y que aplastamos a los marxistas y estipamos el cáncer marxista, yo le digo, no tenemos nada que celebrar juntos. Pero si él me dice, mira, para mí el 11 de septiembre es el fin de un país que estaba deteriorado, en guerra civil mental, donde todo se había hundido, y algo tenía que pasar, podemos conversar. Porque Chile llegó a un momento donde prácticamente todas las alternativas eran malas. Yo no estoy dispuesto a convalidar ninguna, pero tengo que entender de que hubo un proceso largo en el cual los marxistas son fundamentales para entender la destrucción de la democracia chilena. La democracia chilena no fue destruida el 11 de septiembre, fue destruida en un largo proceso. Los militares vinieron a enterrar algo que había muerto, porque la democracia muere cuando no hay convivencia cívica. Cuando nos vemos como enemigos a muerte es que ya, ¿qué democracia? Todo eso había pasado en Chile. Ahora si esa persona me dice, mira, yo celebro el 11 y también el 12, yo le digo, no, ahí terminamos. El 11 yo no lo celebraría, pero puedo entenderte. Pero el que celebra el 12 comienza a celebrar la matanza injustificada de chilenos. Porque el día 11 de septiembre murieron 36 personas en Chile. Y la resistencia de la izquierda, la resistencia militar, fue ridícula. 36 muertos. Pero de ahí a fin de año habían ocurrido 1.800 muertes más que fueron absolutamente aberrantes, descabelladas, inhumanas y por la cual todos los que lo hicieron deben estar presos. Porque la caravana de la muerte, todo lo que se hizo es absolutamente horrible. Y yo lamento muchísimo que se haya hecho. Porque qué distinto hubiese sido si hay un pronunciamiento militar o golpe de Estado que dice, mira, tenemos que impedir que este caos porque estamos en el caos. Cosa que los chilenos mayoritariamente entendían, si no había duda respecto de eso. Yo caminé el 11 de septiembre por Santiago y la cantidad de banderas chilenas celebrando el golpe era mucha. Seguramente algunas por susto, pero muchas que lo hacían de pleno corazón. Si hubiesen dicho, en 3 meses llamamos a elecciones, restauramos la democracia, no cerramos el Congreso, ok, un intento serio. Y vamos a respetar los derechos humanos también de los enemigos. Porque para eso están los derechos humanos, no están para defender a los nuestros, están para defender a los otros. Esa es la esencia del liberalismo. Si hubiesen dicho eso, esto sería un paréntesis, sí, lamentable, pero lamentable dentro de un contexto de cosas lamentables. No estaríamos haciendo este tipo de discusiones, pero no pasó eso. Y se instauró una dictadura. El pronunciamiento derivó en dictadura, y una dictadura terrorista contra compatriotas nuestros. Y terrorista con todas las condiciones del terrorismo de Estado. Eso que crean una categoría humana, subhumana. Como hicieron los nazis con los judíos, con otra gente. Porque para destruir y torturar hay que reducir a esa persona que va a ser torturada o maltratada a una especie de no ser humano. Tienes que romper la identidad. Pues esa es la idea del cáncer marxista. No existe un cáncer. Entonces el cáncer lo sacamos, lo extirpamos, lo tiramos al océano, donde sea. Eso es lo que hacen todos estos pensamientos para poder instaurar la legitimidad de la brutalidad humana. Unos más en masa, por supuesto, no hay ni comparación, que un Stalin o un Hitler lo hizo de una forma increíble, pero el principio actuó en Chile, afectó a chilenos, y por eso que cuando algunos dicen que esta fue una revolución libertadora, poco menos, yo digo, yo de esa liberación no quiero saber. Por más políticas liberales que se hayan impuesto, por más progreso que Chile haya tenido. Lo que no quiere decir que tú condenes ese progreso. O sea, qué bueno que hubieron políticas liberales en la economía. Porque esas políticas condujeron al progreso en Chile, sin duda. Sin duda que muchas de las cosas que hizo la dictadura son la fuente de progreso que hemos tenido. O sea, tenemos que tener toda esa complejidad. Tal como las reformas de Deng Xiaoping son, claro que tienen que ver con el progreso de China. Pero yo no voy a ir a aplaudir a Deng Xiaoping por eso.
Es que esta gente debiera aplaudir a un Deng Xiaoping porque hizo las reformas liberales y a un Pinochet porque la hizo también en Chile. Pero tenemos que decir, esas reformas, qué bueno que se aplicaron, porque eso nos condujeron a una sociedad que finalmente era mejor. Pero eso no convalida lo otro. No. Yo muchas veces he pensado en Chile como el hijo de una violación, el Chile actual. El hijo de la violación no tiene que ser condenado por la violación de la cual él proviene. Y ese hijo tenemos que quererlo, apreciarlo, dignificarlo. Pero la dignificación, incluso el amor a esa persona, no tiene nada que ver con que yo justifique la violación de la cual es parte. Y es un ejercicio complicado, que nos complica mucho la vida en Chile. Porque, bueno, las cosas se hicieron como se hicieron, por eso que hay una gran reacción también en Chile, no solamente por cuestiones de economía o lo que sea. Aquí hay mucha gente en Chile que considera ilegítimo todo lo que creó el régimen militar. Porque esa mancha de brutalidad que creó tiende a infectarlo todo. Y ese es un debate sumamente difícil. Si uno tratara de decir, oye, está bien, condenamos al nazismo, pero ahí están las carreteras, ¿por qué no andamos en carretera? Sí, la construyó Hitler, pero la carretera sirve para transportarnos. Es un ejercicio complicado. Y hoy día estamos lamentablemente en una defensiva, tratando de defender las buenas cosas que pasaron, porque no supimos distanciarnos con fuerza y claridad de la brutalidad de la dictadura y llamar a las cosas por su nombre. Y claro, cuando estamos ahí diciendo, no, es que mira, que parece que un pronunciamiento y que un régimen militar y que tal vez fue Contreras el malo, pero no este otro, yo creo que le hacemos un flaquísimo favor a estas cosas. Y así seguiremos celebrando el 50 aniversario del golpe y lo que sea, y tendremos de nuevo toda esta cuestión, y tenemos una centro-derecha dividida en esto. Ahora, ahí el problema más encima es que muchos participaron, como ministros y como muchas otras cosas. Creo que es un problema difícil de entender. Yo no creo que haya que demonizar a esas personas. Por ejemplo, José Piñera. José Piñera hizo unas reformas geniales, realmente. Yo no quiero demonizar a José porque José tiene un argumento. Dice, yo entré allí para hacer una serie de buenas cosas. Y las hice. Y me fui lo más rápido posible. Como él se fue, efectivamente, dejó de ser ministro muy pronto, porque yo no compartía esto, yo pensaba en la idea de que había que democratizar, etc. Ahora, si alguien me dijera, no, pero es que además José salió ahí diciendo, viva Pinochet, qué sé yo, qué bueno. No, es otra cosa. Yo no sé si lo hizo o no lo hizo, la verdad es que yo no tengo antecedentes de eso. El problema de nuestra derecha es que apoyó todo lo que Pinochet hizo. La reforma y la brutalidad. Callando, consintiendo, algunos aplaudiendo, en fin. Y tenemos un lío ahí grande, y ese lío nos lo ganamos. Como los liberales argentinos que apoyaron a Menem, un bandido, o los que apoyaron a Fujimori, un dictador peruano. O sea, cualquier tipo de apoyo explícito, no recomendación técnica, a una dictadura, va un día a pasarnos la cuenta terriblemente, desvirtuándonos lo que nosotros queremos, poniéndonos, como hoy día en Chile es muy común eso, y en toda América Latina es muy común. Liberal, tú entonces estás con Pinochet y aquí y allá, etc. Profesor, mi nombre es Jorge. Mi pregunta va por el lado de reconocer al socialismo, como usted bien decía, como una reacción emocional ante la fealdad del mundo. Es decir, no es un planteamiento racional, sino que se busca cambiar al hombre para que actúe de otra manera. Y dentro de todos los diagnósticos que se dan, como usted bien señalaba, el de Schumpeter, que dice que el marxismo es una especie de religión, y hay una expresión de Louis von Mises que yo quiero plantearle para conocer su opinión, que plantea él en el liberalismo, que el socialismo es un trastorno psicológico. Es un complejo de Fourier, es un complejo autodestructivo, una especie de locura como la paranoia, como la esquizofrenia. ¿Qué opinión le merece a usted ese diagnóstico sobre el socialismo? Está muy bueno el diagnóstico, pero le falta una cosa, decir que los hombres somos altamente paranoicos también.
Y que por eso que tantos se han plegado a una ideología que podemos llamar paranoica, en el sentido de que quiere reformarlo todo, cambiarlo todo, inventar el mundo de nuevo, sí. Pero eso no es problema del marxismo, es problema de los seres humanos. El marxismo es una de las tantas derivaciones de esta tendencia que tenemos a crear los mundos ideales y después corregir todo aquello que no se adecue a ese mundo ideal. Por lo tanto, a mí no me ayuda mucho esa definición. Más aún, me complica una cosa importante que es la comunicación. Si tú entras en una discusión donde no todos somos así cercanos y amigos, donde empiezas diciendo eso, es que mejor te vas. No digas tonterías, porque te van a reír de ti, está loco esto. ¿Cómo viene a decir esa cosa? O sea, yo creo que tenemos un deber de argumentar de una forma que sea cuidadosa, por más incluso que podríamos llegar a un acuerdo. Sí, el hombre es, sí, incluso dilo esquizofrénico, tiene el bien, tiene el mal, tiene esto otro, pasa de una cosa a otra, un día está tocando el piano y otro día está matando judíos, lo que tú quieras poner. Pero esos hombres no los inventaron los marxistas, si bien desarrollaron, o los nazis. Estaban allí con una potencialidad de llegar a ser lo que fueron. Ahora, estas ideologías desarrollan esa potencialidad. Pero es la potencialidad que el liberalismo trata de manejar, porque la conocemos, sabemos que está allí. Más aún, el mundo ha vivido normalmente bajo esas condiciones. La intolerancia, todo tipo de cosas han estado muy presentes. Y es nuestra actitud. Pero lo otro, como te digo, una persona que hace ese tipo de diagnóstico es, no sé, hay un ruso que se llama Igor, tiene un nombre tan raro, muy amigo de Solzhenitsyn, que justamente dice ese tipo de argumentos, que es una tendencia autodestructiva del ser humano que se expresa en el socialismo. Y puede que tenga cierta razón, pero no convirtamos en una especie de enfermedad ajena al ser humano estas ideologías. Porque entonces perdemos lo más interesante del análisis, la conexión con el individuo común y corriente que lo puede arrastrar a cometer actos bestiales. Porque si son unos enfermos locos, 5 pelagatos, no importa. Lo importante es que esa locura nos puede agarrar a todos. Y ha agarrado pueblos enteros a veces. Y esa es la cuestión que tenemos que ver. ¿Sí? Llegó el comandante y mandó callar. Gracias.